Pero eso pasa acá en Estonia. Hola chicos y chicas, hoy es domingo acá en Estonia, ya se está poniendo oscurito, empiezan los días más cortos, como a las 4 de la tarde ya se empieza a poner de noche, entonces hay que levantarse temprano también para intentar disfrutar lo máximo que puedo del día. Y los domingos la verdad que me encanta salir a pasear para relajar un poco porque tengo una semana a veces un poco estresada. Ya nos vamos a una ciudad acá chiquitita, Rockvere que se llama, y paramos, siempre que estoy paseando, que me voy a pasear, o sea que nos vamos a pasear con Isana, paramos siempre en la estación de servicio. Me encanta hacer esas paraditas, ¿viste? Donde te buscas, me busco una porquería para comer. Y hoy me agarré y me compré esta Dr. Pepper. Nunca había probado esta bebida, obviamente americana, porque los estonios nunca van a agarrar y van a ponerse a hacer eso, pero tiene un gusto de esto, la verdad. ¿Quién nunca se quedó dormido en el auto? Yo intento quedar despierto lo máximo que puedo, pero los ojos se me caen y me ganan, se cierran. No tengo nada que hacer. ¿Qué quiere que le haga? Pero vamos a continuar. Bueno, vamos a seguir. Porque estamos en la ciudad, pero vamos al centro y vamos a ver qué hay. Vamos. Me estaba acordando el día que llegué acá porque estamos más o menos en la misma época. Estamos cerca de... ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? ¿20? 20. Yo llegué el 22 de diciembre acá a Estonia. Y me acuerdo que antes de venir estaba recontra asustado porque me decían todos, Mateo, hace un frío de cagarse. Menos 20 el clima, eso es algo que me preocupaba, me daba mucho miedo, digo, voy a tener que ir con ropa de nieve. Me acuerdo que fui a un negocio, a una tienda muy grande que se llama Decathlon, y me compré ropa para nieve, y me la puse, no sé qué, y me preparé como más o menos, no sé, irme a la punta del Alpe suizo más o menos, vivir. Me estaba imaginando una temperatura así, que me iba a morir, y me acuerdo que llegué, bajé, bueno, el avión me metí directo al hotel. Cuando estaba dentro del hotel digo, bueno, me voy a agarrar ahora y voy a ir afuera. Y agarré y me puse todas esas ropas que me había comprado en la Decathlon para la nieve, que le dicen segunda piel. Me puse como 3 pantalones. Salgo afuera y digo, ¿este es el frío de Estonia? No puede ser, digo. No es tan frío así como me la contaron o como lo leí en internet. Y ahora en este momento, mira, estoy con esta chaqueta, estoy con un jean, zapatilla de correr. Bueno, no me estoy muriendo de frío. Esta chaqueta la pagué 30 euros. Y acá pagas todo el contado, no se pagan cuotas las cosas porque el sueldo te da para pagar las cosas. Mateo habla demasiado. Hay que hablar, Lisana, hay que hablar porque uno tiene que explicar las cosas como son. Me muero, caminando para acá encontré mi ídolo estonio, Ivo Bolina, haciendo una propaganda de... ¿Qué es esto, Debe ser un salón de belleza, algo así. Acá en la ciudad que estamos con Lisana hay un castillo que se puede venir a visitar y parece bastante bueno. A ver, vamos a ver qué tal está este. Y el otro que había filmado la otra vez también estaba bueno, ¿no? El que había una mujer que había quedado atrapada, que era una bruja, no sé. ¡Wow! Está un poco destruido, pero está hecho mierda el castillo. Es viejo. Sí, está destruido, tiene chapa de zinc. Este castillo ya está medio... Es de la época medieval, dice Lisana. Le pusieron unas chapas para que no le entre la lluvia, no sé. Vamos a echarle un vistazo a ver qué tal está. Darle una miradita. ¿Te gusta el viaje? Sí, a mí me gusta. A pesar que el día está así frío, a mí me gusta igual. En realidad me cago de frío. Voy a mudarme a Italia. Sí, es lindo el frío acá. No, mis dedos no mueven. En Italia te vas a cagar de calor. Mirá, esta es la negatividad de los estonios, Porque todo estonio igual. Todo estonio se queja del clima. Se quejan del clima porque no tienen nada para quejarse. me puse un desafío que solo puedo hablar en español con Mateo ahora porque tengo que hablar más y practicar. Yo creo que ya lo hablas que te contra bien. Ya lo hablas mejor que yo, Lizana. O sea, me corrige los errores de ortografía. Los horrores de ortografía que tengo. Vamos a ver esa cosa. Es un toro sin huevos. ¿Sabes qué? Había huevos, pero alguien se los comió. no cortó y toma el metal para a venderlo. casa. Sí. Bueno, pero eso pasa acá en Estonia.
roban? Sí, era en las noticias. Alguien, No puedo creer. alguien vendió los huevos. Bueno, Vamos a ver. vamos. Vamos a ver si encontramos los huevos del toro por ahí. Me quedé pensando, Lisana, si realmente el toro tenía los huevos, pero resuelto el misterio. No era que el toro no tenía huevos, fíjate. El que tenía los huevos chiquitos. Por eso no se veían. Mirá, micro huevos tiene el toro, mirá. Le habían robado otra cosa, no los huevos. La Lisana ya pensando mal de los huevos. Vos te robaste los huevos del toro. ¿Por qué? ¿Qué hago con eso? Huevo frito. Oh, qué bueno, mirá una foguera. La Lisana no quería entrar para no gastar los 11 euros que nos costó a cada uno. Pero le digo, bueno, yo te invito, Lisana. Que a Lisana no le gusta gastar dinero. Wow, mirá Lisana, qué bueno. Tienen como el patio en el medio y las mujeres andaban con los vestidos y los hombres con las espadas así caminando. Me encantan estos castillos. Oh, qué bueno, acá un poco las manos porque tengo los dedos congelados. No hay nada mejor que una foguera cuando hace frío afuera que puedas calentarte las manos. Faltó nomás acá un pedacito de carne acá. Tirar una costillita. Oh, ahí sí, Acá estoy en el altar y en lo que parecía la iglesia del castillo. Yo tenía una abuela mía. ¿Te acordás que querías? Me pedías, decías, ay, hacete padre, hacete padre. Y yo te decía, abuela, yo no estoy para padre. Pero pensé después de muchos años, acá te realizo el sueño. Mira, me hice padre. Esta es la iglesia. Mirá lo que es esto. Es como un túnel del castillo. Terrible, Fíjate, la ventana acá me dejaron un vaso de café. Eso, maleducado hay en todos lados. No hay con qué darle. 11 euros para no poder abrir las puertas. Mira, están buscando al Grinch ahí. Jim Carrey están buscando. Acá vivía la Lisana. Mira, la mamá de la Lisana vive ahí. ¿Qué? Estoy acá. Ay, acá. Ah, es verdad, mira. Ahí está tu papá, mira, cortando el pasto. Lleno de gente. Wow. Ah, sigue el castillo. Está como el Papá Noel agarrando y diciéndole a los chicos que griten. No sé, qué Muy raro. muy raro, sí. Che, acá sigue el castillo. Yo pensé que se terminaba ahí, pero hay muchas más cosas acá para ver. Qué bueno. Oh, mirá las corderitas ahí. What the... ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué cacho de explosión? Primera vez que vi un cañón disparando. Es impresionante el ruido que hace. Ojalá lo puedan haber visto. No sé si quedó bien filmado. Pero mirá lo que es el cañón. ¿Sabes si te ponen adelante el agujero que te hace eso si te agarra? Madre mía, como dicen los españoles. Madre mía. Ostras, ostras. Voy a hacer mi propia moneda. Ahí. English. Vine hola en Argentina. Argentina. Messi. Do you speak English? Yes. One hard hit Yes. at the center. Okay. So okay. Very good, very good. Let's see what you have very much luck. Very Oh, good. Very mira, ahí good. está. ¿Cuál te gusta más? ¿En Tallinn o acá? El árbol. A ver, este me gusta más. ¿De verdad? No, mentira. El de Tallinn. ¿De verdad? No, mentira, este. Ok. Bailo como la Lisana baila así, mira. Sí. Como una foca. Creo que perdimos el auto. No me acuerdo dónde lo estacionamos. Me estoy congelando. Creo que vamos a pasar una noche acá. Vamos a dormir en el parque otra vez como tú. Me tocó una vez en Australia, dormir en la plaza.
Por si nos morimos de hambre, tengo acá 2 bolsas de chocolate que nos regalaron en el castillo. Te cuento un poco. La mujer en el castillo no nos dejaba ir. Insistía para que vayamos a buscar unas galletitas gratis que nos querían dar. Ahora, si se van a venir a esta ciudad de paseo, les digo, tienen el castillo, que es lo más interesante de todo, pero no hay mucho más para hacer. En Tallinn hay más cosas para hacer, más vida, pero yo no me puedo concentrar ahora porque estoy muy preocupado. ¿Dónde está el auto? ¿Qué encontramos? Por suerte encontramos el auto. Sí. Por suerte, porque me estaba congelando. Y empecé el video diciendo que no hacía frío, que no sé qué. Bueno, no me estoy muriendo de frío. Me estoy congelando como un palito de helado. Son las 3 de la tarde, 3 de pero ya está poniendo oscuro. Sí, pero igual la cuestión de la luz en diciembre, que es el peor momento, digamos que tenemos menos luz. Sí. Pero después empieza a mejorar. En 4 días va a... Un minuto más de luz por día. Sí. Empieza a aumentar otra vez. Y en 2 meses tenemos luz otra vez. Y en el verano solo tenés luz. Sí. No puedes dormir porque todo el día hace día todo el día. Las 24 horas del día tenés sol. Eso me encanta. A mí me gusta un poquito así también. Ahora vamos a dar una vueltita por la ciudad y ¿Cómo vamos acá? vamos a ir a tomar un cafecito con la mamá de Lizana. A ver si nos hace una tortita, algo rico para comer.